Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, sean bienvenidos. A nombre de la doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Diversidad Sexual e Inclusión, un paso hacia la igualdad, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el fin de crear un espacio de intercambio y reflexión. Agradecemos la asistencia del licenciado Emilio González de Castilla del Valle, rector de la Escuela Libre de Derecho, que nos honra con su presencia. Gracias. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestra distinguida invitada, la magistrada Minerva López Constantino, quien nos presentará la conferencia sobre el tema el papel del Poder Judicial de la Federación frente al feminicidio, deber de las y los juzgadores de aplicar la perspectiva de género. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la magistrada que nos acompaña el día de hoy. La magistrada Minerva López Constantino es licenciada en Derecho desde 1999, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una maestría en Derecho por el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial. Además de su formación inicial, la magistrada López Constantino ha continuado su formación académica, participando en diversos cursos y diplomados, destacando especialización en Justicia Federal para Adolescentes, diplomado de Problemas Actuales del Derecho Constitucional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en Juicio de Amparo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, talleres de sensibilización en materia de derechos humanos y una maestría en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado en diversas posiciones, entre las que destacan oficial judicial, actuaria judicial, secretaria de juzgado y secretaria de tribunal colegiado, jueza de distrito en el estado de Baja California, jueza de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas y magistrada de circuito a partir del mes de enero de este año. Actualmente la magistrada Minerva López Constantino se desempeña como titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Magistrada, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor contar con su presencia y bueno, con su conocimiento y sus palabras. Muchas gracias. Gracias Bienvenida. a ti, muchísimas gracias por tan bellas palabras. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, veo caras muy conocidas, les agradezco infinitamente que se tomaran el tiempo para venir a platicar un ratito aquí con nosotros. Bueno, por principio, para mí es un honor compartir con todos ustedes esta tarde. Agradezco la invitación de la Escuela de Formación Judicial, a su directora, doctora Josefina Cortés Campos, y a todas las personas, muchas gracias, que integran el gran equipo de esta gran escuela judicial. Les saludo y agradezco se organicen este tipo de espacios para debatir sobre temas tan relevantes en este contexto del 8M. A través de este ciclo de conferencias, diversidad sexual e inclusión. Un paso hacia la igualdad. Bueno, para hablar del papel del Poder Judicial de la Federación frente al feminicidio y el deber de las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva de género, es hablar de un marco constitucional donde los derechos humanos de las personas son progresivos, así lo entiendo. En términos de feminicidio, analicemos la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en contextos donde aún persisten desigualdades por razones de género, extremas, tales como las muertes violentas de las mujeres. Lamentablemente, en México, según cifras oficiales, 11 mujeres mueren al día por violencia machista. Creo que es una estadística sumamente grave y sumamente preocupante para todas. México es el país que más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por condena por violencia de género. Tenemos el caso de Fernández Ortega y otros contra México, cuya sentencia es del 30 de agosto de 2010, el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México y el caso Rosendo Cantú y otras contra México. Así como nuestro país es sumamente bonito, lamentablemente también tenemos este tipo de circunstancias. Ahora, en mi labor como persona juzgadora,
y hoy como titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal, les quiero compartir esta tarde un poco de mi experiencia y mis apreciaciones respecto al deber de juzgar con perspectiva de género. Apenas la semana pasada, en el marco de la Estrategia Nacional Territorial que se está llevando a cabo la unidad a mi cargo, para precisamente sensibilizar este tipo de violencias en todos los órganos jurisdiccionales del país, que es una instrucción de la ministra presidenta, estábamos impartiendo una plática en un estado muy lejano, y una de las personas que al igual de ustedes llegó a compartir la plática, de un tono un poco incómodo me preguntaba que por qué era obligación escuchar una plática de sensibilización e información de las violencias por razón de género. Cito su narrativa, decía, ¿quién dice que es una obligación venir a estas pláticas? Además, la verdad de mi asombro por el tono y por la pregunta, en ese momento precisamente pasaron por mi cabeza todas las sentencias que les acabo de mencionar. He hecho mención previamente a la obligación constitucional de México y a todas las personas servidoras públicas tenemos esta obligación. La única respuesta que en ese momento se me ocurrió decirle es, a ver compañero, México es otro después de Campo Algodonero y esa es precisamente la obligación que tenemos de estar hoy aquí. No solo las personas juzgadoras tenemos esta obligación. Todos aquellos que otorgamos un servicio público tenemos que hacerlo con un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y un enfoque interseccional. Como les reitero, hay un antes y un después de las muertes violentas de Claudia Ivette, de Esmeralda Herrera Monreal y de Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en ese campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para las personas juzgadoras, esta sentencia de la Corte Interamericana y así como la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Lima Buendía, son un antes y un después en materia de cómo juzgar con perspectiva de género y del feminicidio en especial. Más que tomarlo como una obligación, que es lo que quise transmitirle al compañero, en el sentido de hacer algo obligado, es decir, desde el ejercicio de una acción con la que no estoy de acuerdo, pero debo de hacerlo, me parece que juzgar con perspectiva de género es más un deber ético que tenemos todas las personas juzgadoras. Lo que se busca es la justicia, valga la redundancia, es una justicia justa. Decía el doctor García Ramírez en la discusión del libro Sentencias Feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género. Aquí lo tengo, no tengo participación, pero es una verdadera joya, la verdad se las recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Este libro es realmente sorprendente porque nos explica, es un trabajo, la verdad, muy destacado de tanto académicas como juezas, en las cuales te ponen el ejemplo de sentencias que fueron dictadas en su mayoría antes del 2011, de la reforma de 2011, y las reescriben con perspectiva de género. Aquí les traigo un ejemplo de exactamente una de estas sentencias, que es la que tengo aquí señalada, habla precisamente del feminicidio. Y vamos a hacer este ejercicio y les voy a visibilizar cómo se dictó una sentencia en 2013 y cómo la reescribe el tribunal a través de ellas ya con perspectiva de género. Es el ejercicio que todas y todos y cada uno de nosotros tenemos prácticamente la obligación de hacer, ¿no? Después de leerla, porque en el marco del 25N la unidad presentó nuevamente este libro, después de leerla me puse a la tarea de hacer el mismo ejercicio con las sentencias que su servidora algún día dictó antes de esa fecha y efectivamente tus sentencias el día de hoy serían muy diferentes, ¿no? Entonces eso es algo maravilloso. Entonces les comparto este material, perdón, trae como un ejemplo
Se los voy a citar textual y creo que es muy representativo. Señalo el nombre del tribunal colegiado porque pues está publicado y lo cito textual. En la resolución original, que es la que se dicta en 2013, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 14º Circuito, en un juicio de amparo 174-2015, resuelve el siguiente caso. El asunto tiene sus orígenes en el asesinato de una joven embarazada cometido por su novio, padre del hijo que esperaba, con la ayuda de otra mujer, que es la nueva novia del joven. En primera instancia se les condenó por el delito de homicidio calificado y se les dio 40 años de prisión a cada uno. La pareja, el joven y la actual novia, apelaron y promovieron juicio de amparo, el cual fue concedido porque el arraigo fue considerado inconstitucional. En consecuencia, la autoridad responsable debía determinar qué pruebas carecían de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente relacionadas con el arraigo, y hecha esta exclusión, valorar los elementos probatorios restantes para concluir si se acreditaba el delito de homicidio o no. En cumplimiento del amparo, se los estoy resumiendo mucho porque no, es muy amplia. En cumplimiento de este amparo, la sala responsable deja insubsistentes las resoluciones y dicta 2 nuevas sentencias, en las que considera que el acusado y la acusada eran penalmente responsables del delito de homicidio, pero suprimió las calificativas de premeditación, ventaja y traición. Al joven le impuso una pena de 13 años y 9 meses y a ella una pena de 11 años, 10 meses y 15 días, y el pago de reparación del daño. ¿Qué pasaba en ese momento en Yucatán? Todavía no estaba tipificado el feminicidio, por eso estaban tipificados como homicidios y con esas calificativas. Ante estas nuevas resoluciones, la madre de la víctima, siempre las madres, la verdad, son como ejemplo, y las tenemos el 8 como las madres buscadoras. Ante estas nuevas resoluciones, en su calidad de querellante y coadyuvante, promovió otro juicio de amparo directo. Es así que el 14 de octubre el colegiado concede el amparo a la quejosa para que la autoridad responsable deje insubsistentes estas sentencias y en su lugar dicte otras en las que debería de aplicar perspectiva de género, tomando en cuenta que la víctima era mujer, estaba embarazada y tenía lazos sentimentales con el sentenciado. En cumplimiento a la ejecución de este amparo, el tribunal emite las sentencias en 2015 ya y da vista a las partes y les otorga 10 días para que manifestaran lo que a su derecho conveniera. Y reitera las condenas tal cual como estaban anteriormente. Una vez concluida la vista, en enero de 2016, el colegiado tiene por cumplida la ejecutoria de amparo al considerar que no existió ningún exceso de efecto en su cumplimiento. Y así termina este asunto. ¿Cómo sería nuestra sentencia reescrita actualmente con perspectiva de género? Ahí les va. ¿Qué ponen las autoras? Empezamos de nuevo la sentencia, se reescribe. Luego de dictarse los autos de formar prisión y seguir el procedimiento penal, se dicta sentencia condenatoria a Alonso y Samara por responsabilidad por 40 años. Apelan y nuevamente les dictan, a ver, aquí está, dice el delito de homicidio calificado, imponiéndoles pena de 40 años y el pago a favor de la madre por reparación del daño y gastos funerarios. Inconformes, interponen apelación, conocen la sala nuevamente y modifica la sentencia de primera instancia. Los sentenciados promueven amparos directos que fueron concedidos por el colegiado al estimar otra vez que el arraigo es inconstitucional y que las pruebas carecían de valor las relacionadas con el arraigo y hecha la exclusión, valorar las pruebas restantes. Nuevamente la sala colegiada mixta dicta 2 nuevas sentencias y les pone las penas que ya les comenté, de 13 y 11 años. La madre promueve amparo directo y el tribunal concede amparo para que la autoridad responsable las deje insubsistentes y dicte otra bajo los siguientes lineamientos. Porque la víctima del delito era mujer, que además se encontraba embarazada y tenía lazos sentimentales con el acusado. ¿Qué dice ahora el colegiado en esta nueva resolución?
Dice, por principio, que se debe tomar como base la tesis de la primera sala, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. A eso obliga ahora a la sala. ¿Qué más le dice? En cumplimiento de esta ejecutoria, la sala remite copias certificadas de las sentencias que emite, luego da vista a las partes y el colegiado le dice ahora una determinación diferente. Al momento de ver el cumplimiento, el colegiado hace un estudio de fondo y toma la siguiente determinación. Dice, el presente caso versará sobre la muerte violenta de una mujer y específicamente esta decisión versará sobre un análisis judicial con perspectiva de género, el análisis probatorio del expediente y la pena impuesta por dichos hechos. Desde aquí ya vamos tomando otro camino, ¿no? El colegiado dice que para determinar si la sala cumplió con la sentencia emitida por ese colegiado, la sentencia deberá dividirse en 3 apartados. Número 1, el apartado de control de regularidad constitucional en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. El apartado 2, el análisis de la metodología y debida fundamentación y motivación para juzgar con perspectiva de género. Y 3, el análisis de una debida fundamentación y motivación de las agravantes del delito de homicidio con perspectiva de género. Creo que nos queda muy claro aquí cómo el colegiado con esta perspectiva de género toma un estudio y un análisis con una dinámica totalmente diferente a la que se estudió en su momento. Para no hacerles muy largo esto, en la parte que interesa respecto al análisis de la metodología y debida fundamentación y motivación para juzgar con perspectiva de género, el tribunal colegiado en la sentencia reescrita, recuerden, señala lo siguiente. Tal como se destacó en la sentencia de este tribunal colegiado, la autoridad responsable debía analizar las constancias de autos que exponen de manera fundada y motivada si se acreditan los elementos del delito de homicidio, o en su caso, lo relativo a las calificativas, para después analizar lo concerniente a la responsabilidad penal de los coacusados, precisando el alcance de las pruebas de cargo que obran en el expediente. Para ello, se debía de determinar si el caso ameritaba apreciarlo bajo la perspectiva de género, tomando en cuenta que tanto la coinculpada como la madre de la víctima son mujeres y que la víctima estaba embarazada y al parecer tenía lazos sentimentales con el acusado. ¿Qué está haciendo acá? Cambiando totalmente, poniéndose esos lentes violeta de los que todos con lo que denominamos la perspectiva de género. En este sentido, dice que se debe de aplicar la tesis de rubro, acceso a una justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. En esta tesis, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos establece un criterio metodológico que establece de manera clara la obligación de todo órgano jurisdiccional de impartir una justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los siguientes puntos. Número 1, identificar. Primeramente, si existen realmente situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia. En el caso ya narrado, pues podemos advertir que sí. 2, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o género. 3, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar esta situación, ordenar el desahogo de las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Yo sé que en acusatorio esto ha sido tema de discusión, pero creo que ya está suficientemente platicado. Y 4, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condición de género. 5,
para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Y 6, considerar que el método exige en todo momento evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objetivo de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivo de género. Con base en estos elementos, la decisión del tribunal colegiado establece que la sala debe llevar a cabo un análisis integral del caso con perspectiva de género, que abarcará la valoración de los hechos, las pruebas y las circunstancias subjetivas particulares del caso. En las sentencias dictadas en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ese tribunal establece que la sala colegiada realizó consideraciones generales sobre género y violencia contra las mujeres en el Estado mexicano. Asimismo, citó la tesis sobre perspectiva de género analizada en líneas arriba y después de los señalamientos referidos, sin mayor argumentación, concluyó que no existen razones de género. ¿Qué nos está diciendo ahí? No es solo mencionar las tesis, no es solo mencionar un criterio. Habla con ellos, interactúa con ellos en tu sentencia y da las razones por qué sí o por qué no. Concluyó que no existen razones de género en el delito cometido y que el fallo condenatorio que emitió atiende a la perspectiva de género de la ofendida, de la víctima y de la coacusada. Respecto a la víctima, destacó que los hechos suscitados no fueron cometidos en razón de género, sino que los móviles atendieron a la razón sentimental que ésta ostentaba con el acusado. Más contradictorio no podría ser, ¿no? Es decir, se debió a móviles de carácter emocional con el fin de evadir la responsabilidad del embarazo de la misma y no hacerse cargo de dicha circunstancia. Agregó que no mediaba violencia hacia la víctima antes del homicidio. En ese sentido, el colegiado advirtió que la sentencia de amparo que emitió no había sido cumplida, pues al revisar las dos sentencias de la sala, advierte que estas carecen totalmente de un análisis con perspectiva de género con la metodología ordenada. Por el contrario, las decisiones que se revisan se limitaron a citar precedentes en materia de género, así como la tesis referida y otras sobre perspectiva de género, para concluir sin ningún argumento que el homicidio no se debió a cuestiones de género. Con ello, el tribunal considera que el actuar de la sala no solo se desapega de los estándares que ella misma cita, sino que parecería tener la intención de no realizar un análisis serio de los hechos del caso. Es decir, si bien la ejecutoria de amparo emitida por el tribunal, al apoyarse en las tesis mencionadas para conocer la protección a la madre de la víctima, obligaba a la sala colegiada mixta a cumplir con su metodología para juzgar con perspectiva de género. La autoridad responsable omitió aplicar dichos lineamientos en la resolución del caso. Por tanto, considera importante destacar que si bien las muertes violentas de mujeres tienen múltiples expresiones y contextos, gran parte de ellas son cometidas en el lugar de la mujer o en la persona en quien ella confía, a manos de personas conocidas, como son las parejas, las exparejas o familiares. Y una de las formas más comunes de dicha muerte, como también lo dice el caso de Mariana Lima, es la asfixia o los traumatismos. En consecuencia, la primera sala de la Suprema Corte ha destacado que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada con perspectiva de género para determinar si la muerte se debió o no al hecho de ser mujer. También establece el colegiado que de auto se advierte falta de claridad en el contexto que rodeaba a la ofendida y a sus agresores en los hechos del delito y las pruebas valoradas. Así, existen elementos que indican que el móvil de los hechos fue que el imputado no quería que la víctima continuara con el embarazo. La prueba establece que la víctima sí estaba embarazada, que tuvo una relación sentimental con el quejoso y que desde que él se enteró del embarazo, ella sufría violencia verbal y psicológica de parte de él. ¿Para qué? Para obligarla a llevar a cabo su interrupción. Asimismo, existen dictámenes periciales que indican que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico, consecuencia de una perforación al útero,
Otros señalan que no se encontró el útero mismo y otros que se encontraron restos de un producto de embarazo de aproximadamente 14 semanas de gestación. La necropsia suscrita por 2 peritos de antemano de la víctima establecen que la víctima falleció por desangramiento a consecuencia de la perforación del útero y que además presentaba los pulmones colapsados. Hasta aquí el ejercicio que hace, bueno, obviamente ahí trae todo el desarrollo, se los quise resumir un poco. Este libro respecto a esta sentencia de homicidio o en ese momento o feminicidio actualmente. Y que les reitero, se me hace sumamente ilustrativo de cómo podemos cumplir con nuestro deber de aplicar la perspectiva de género en este tipo de casos. Cómprenlo, léanlo, no tengo comisión, pero es una joya. Yo estoy enamorada de él. Bueno, con lo anterior podemos concluir que en este ejercicio el cumplimiento de una sentencia de amparo no se logra solo con incluir las palabras que contienen los efectos de la misma, sino acatando a la lógica y a la racionalidad misma que motivó esa concesión, aunque ello prácticamente implica rehacer el trabajo que conlleva la elaboración de una sentencia, y que todos aquí sabemos. Posteriormente, ya las autoras hacen un análisis muy interesante de la debida fundamentación y motivación con perspectiva de género, de las agravantes del delito de homicidio, y concluyen que por las razones expuestas, el colegiado determina que la sentencia de amparo no quedó cumplida, por lo que insta a la sala a cumplirla de conformidad con estos lineamientos. Con este ejemplo, creo que podemos visibilizar cómo el Poder Judicial no ha sido ajeno a estos cambios y a la evolución de juzgar con perspectiva de género. Y que, reitero, somos un Poder Judicial de la Federación antes y uno después de Campo Algodonero. También hemos formado parte de la construcción teórica y jurisprudencial de la figura del feminicidio, entendido como un espectro de protección a las mujeres. Por esa razón, a la par que se modificaron los criterios jurisprudenciales y las tesis aisladas referentes al concepto de igualdad, dando cabida a la noción de igualdad sustantiva como tal, se avanzó también en la interpretación de la obligación de garantizar el derecho de las mujeres de acceder a la justicia en apego a este principio, así como su indisoluble relación con el deber de prevenir y combatir la violencia fundada en razones de género. Uno de los resultados de este proceso precisamente son los criterios interpretativos que se refieren a la obligación de juzgar con perspectiva de género y que proponen estas metodologías con las que puede lograrse este fin. Actualmente contamos con un marco normativo no solo en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, sino en temas de igualdad entre mujeres y hombres, así como el combate a la discriminación. No se preocupen, no los olvidamos, también estamos juntos. En cada uno de estos rubros se han emitido 32 leyes estatales y una en el ámbito federal, lo que suma un total de 99 normativas especializadas en estas materias. Las leyes en cuestión divergen en cuanto al tipo de feminismos en los que se inspiran, y esa es una parte de nuestro deber de interpretación. A menudo desconocidos por las y los legisladores, quienes se limitan a hacer un uso político de sus consignas sin entrar al fondo de estos planteamientos. Se han invertido esfuerzos materiales y humanos en sensibilizar y capacitar al personal jurisdiccional sobre temas de violencia de género. De eso doy fe, porque en la unidad en la que ahora me he tocado desempeñarme, nos encontramos, como les comentaba, por instrucciones de la ministra presidenta, recorriendo todo el país en el programa de sensibilización territorial, porque por su instrucción no va a quedar ningún circuito al que la unidad no vaya y sensibilice a cada uno de los órganos jurisdiccionales. Ténganos paciencia, somos poquitas y vamos de poco en poco. Creo que este caso es más que ejemplificativo de cuál es el poder del Poder Judicial, el papel del Poder Judicial de la Federación frente al feminicidio y nuestro deber como juzgadoras y juzgadores de aplicar la perspectiva de género. Así tenemos que la perspectiva de género como herramienta crítica para el análisis de las desigualdades es también una categoría fundamental en el ámbito jurídico.
tal y como lo señala el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado como primera edición en 2013 y elaborado, como todos sabemos, para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en los casos precisamente Campo Algodonero, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otros, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Como todos sabemos, este protocolo enfrentó varios desafíos y también resistencias. En 2013 había escasos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso sentencias y resoluciones de órganos internacionales que nos explicaran o desarrollaran lo que implicaba juzgar con perspectiva de género. Dicho protocolo en primera instancia fue un documento que cita fuentes de rango constitucional, pero cuyos contenidos carecían de un desarrollo jurisprudencial y de aplicación de casos concretos. Pese a lo anterior, representó un hito en la impartición de justicia. Meses después de su publicación, fue retomado en el amparo directo en revisión 2655-2013, que fue el primer criterio del Poder Judicial de la Federación en la que la primera sala del Alto Tribunal establece las bases metodológicas para juzgar con perspectiva de género. Así se inicia la construcción de una auténtica doctrina constitucional sobre el tema que poco a poco fue permeando en el resto del Poder Judicial de la Federación. Es por ello y por esta gran importancia que tuvo este protocolo que en 2020, 7 años después, la misma Corte toma la determinación de publicar una nueva versión al respecto. Los logros alcanzados en esta materia de impartir justicia se hacen cada vez más patentes. Basta revisar la doctrina de la primera sala de la Suprema Corte en materia familiar, por ejemplo, donde a través del desarrollo y la progresividad de los derechos humanos de las instituciones también se han ido transformando, labor que debe de incidir en el Poder Judicial de la Federación. Se hace una relectura y una revisión de los códigos civiles de influencia decimonónica para nutrirse de estándares constitucionales que cuestionan, por ejemplo, los paradigmas de una familia ideal, la conceptualización de las labores de cuidado como el trabajo no remunerado y la relevancia del libre desarrollo de la personalidad en casos de divorcio, por mencionar algunos. Desde el Poder Judicial de la Federación hemos generado un desarrollo progresivo del análisis jurídico de la categoría de género, ampliando y precisando su análisis en casos concretos. Y eso todos y cada uno de ustedes han sido parte de ello. Ampliando en casos, esto nos ha llevado a una comprensión cada vez más integral de lo que implica la construcción de las desigualdades basadas en referencias supuestamente biológicas para justificar violencias, exclusiones y privilegios. La perspectiva de género como método analítico comprende una serie de pasos y herramientas para aplicar a cada uno de los procesos de una investigación, para llegar a emitir una sentencia, tomando en cuenta elementos que no solo implican los hechos ocurridos, sino el contexto en el que se ocurrieron estos hechos. El avance de utilizar estas gafas violeta que les comentaba, como metafóricamente le hemos llamado a la perspectiva de género, ha permitido evidenciar los efectos nocivos en la impartición de justicia que han tenido visiones basadas en un orden social, un sistema de sexo-género, en palabras de Gail Rubin, desigual y excluyente para las mujeres y para las niñas, pero también para las personas de diversidad sexual e incluso, aunque en menor medida, para los hombres, ya que la base analítica de la categoría de género remite a las desigualdades sobre la base del ejercicio patriarcal del poder, lo que también afecta a los hombres y a nuestra sociedad en su conjunto. Qué gran cargo les pusieron con el rol de ser los proveedores y no poder quitarse ese estigma, ¿no? O sea, qué presión tan grande cuando es algo que se está construyendo en compartirse. El objetivo de juzgar con perspectiva de género para las personas juzgadoras debe basarse en una labor ética de la impartición de la justicia para acelerar las transformaciones sociales que eliminen desigualdades y violencias basadas en el género.
en razón de género, como bien lo señala la Convención de la CEDAW, en sus recomendaciones 19 y 35, considerando además los estándares internacionales de derechos humanos en materia de género para armonizar estas normativas. Ahora bien, cuando hablamos del feminicidio, el análisis de perspectiva de género no solo es obligatorio, aquí es fundamental. El concepto de violencia contra las mujeres, tal como se define en la Recomendación General 19 y se actualiza en la Recomendación número 35 de la CEDAW antes citadas, así como en otros instrumentos y documentos internacionales, hace hincapié en el hecho de que dicha violencia está basada en el género. En consecuencia, en la presente recomendación, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. Perdón. La expresión refuerza aún más la noción de violencia como problema social, más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores, víctimas y supervivientes. Para los efectos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar Violencia contra la Mujer, que todos conocemos como la Convención Belén do Pará, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Todas y todos sabemos que en el ámbito privado es donde más violencia sufren las mujeres. Asimismo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta refiere a cualquier acción o omisión basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Como señala Fernández de la Reguera, en las bases culturales de la violencia de género y los procesos de autonomía de las mujeres, libro que también les recomiendo, no tengo comisiones, el concepto de violencia de género se empieza a utilizar en los años 90. Realmente, bueno, hay personas jóvenes, pero para las personas de mi edad, pues es un concepto realmente reciente. Yo en esos tiempos ya tenía 15 años, cumplí los 15 años. Imagínense, pasé mi niñez y mi adolescencia sin tener estos conceptos claros. Bueno, desde los 90 problematizado esta violencia como causa y consecuencia de las desigualdades de género. Cito textualmente, su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual, de la subordinación de las mujeres. Así como la violencia por razón de género comienza a nombrarse concretamente, también comienzan a denunciarse y por ende a evidenciarse mucho más. Antes no se escuchaba, decían, antes eso no existía. Sí existía, pero no lo visibilizábamos. Concretamente en el contexto de México, durante los años 90 es que inician las desapariciones y muertes violentas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para 2005, la cifra oscilaba entre 350 y 500 mujeres. El informe de Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, titulado Una mirada al feminicidio en México, planteaba que en 1993 a septiembre de 2007 se tuvo registro de 553 mujeres asesinadas con violencia brutal en Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua. Según datos de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, se cometieron 206 asesinatos de mujeres desde enero de 2007 a 2008. Claro que existía. La denuncia de la violencia letal contra las mujeres en México le detonó precisamente este fenómeno. Por estos hechos, en la Cámara de Diputados se instaló el 14 de abril de 2014 la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento
a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuraduría de Justicia vinculada con el mandato de conocer y dar seguimiento a estas investigaciones, no solo en el municipio de Ciudad Juárez, sino en todo el país. Sin embargo, los sucesos acontecidos en esa ciudad fronteriza han dado lugar a la discusión del concepto feminicidio, y ahí empieza esta creación. No se trata de asesinatos de mujeres en general, no se trata que todas las muertes de mujeres sean, sino de aquellos en los que el género está presente de manera determinante en el marco de la cultura patriarcal dominante en todas las sociedades. Según plantea Lucía Núñez, del Centro de Investigación y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM, en su trabajo El género en la ley penal, crítica feminista de la ilusión punitiva, que también es una verdadera joya. En este libro se recoge el aporte fundamental de Marcela Lagarde al concepto feminicidio, a partir de la definición de Russell, pero le añadió el criterio de crimen de Estado. Pues en la medida en que las autoridades no admiten el fenómeno ni realizan acción alguna para combatirlo, se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. ¿Por qué se matan a las mujeres en México? Porque no pasa nada. Se definió el feminicidio de la siguiente manera: el conjunto de hechos violentos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina con la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma por las autoridades omisas, negligentes o coludidas con sus agresores que ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio lleva a la ruptura del Estado de Derecho, ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacer respetar la ley, de procurar justicia y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. En conclusión, el feminicidio efectivamente es un crimen de Estado. Cámara de Diputados, 2006. Aquí, pues, se hace referencia particular a lo que motivó la propuesta de reforma del Código Penal Federal Mexicano. Como parte de las acciones para combatir la violencia de género, que podía desembocar en feminicidio, un grupo de diputadas de la legislatura federal que presidía las comisiones de equidad de género, especial del feminicidio y especial de la niñez, adolescencia y familias, presentó la iniciativa de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. No tenemos ni 20 años de esa circunstancia, ni 2 décadas, la cual define distintos tipos de violencia contra las mujeres y establece medidas de coordinación entre la Federación, estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También establece principios y modalidades para garantizar el acceso a una vida libre de violencia. En dicha ley se define a la violencia feminicida como, cito, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar la impunidad social y del Estado y que puede culminar en el homicidio de las mujeres. El acento puesto en la violencia que se ejerce total o parcial de uno o más grupos de mujeres debido a la condición de género de estas víctimas. Es decir, que fueran mujeres que se comportan como tales y que fueran vistas así, y de conformidad con los estereotipos sociales que se les ha asignado. El camino a la definición del feminicidio como un tipo penal no ha estado exento de debates políticos, sociales, culturales, sociológicos y, por supuesto, jurídicos. Desde 2004, con la propuesta de añadir al Código Penal Federal un nuevo título 28º dentro del libro segundo, denominado de los delitos de género,
En 2006 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para adicionarle al Código Penal Federal el artículo 149 ter. Este proyecto se inscribió dentro del título tercero del libro segundo del Código Penal, es decir, delitos contra la humanidad. Parte de la discusión se centraba en no catalogar el feminicidio como una figura penal homologada al homicidio calificado, sino para evidenciar la motivación de género, que sin embargo, hoy contando con herramientas tales como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, aún se encuentran resistencias para ser aprobado en ese momento. En ese sentido, en 2008 se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa más sobre el tema de feminicidio, pretendiendo considerar el feminicidio como un delito independiente para romper la igualdad con el homicidio, ya que el feminicidio implica odio o misoginia, construcción de una escena delictiva denigrante y humillante contra la víctima, lesiones infamantes y en zonas genitales, intención o selección previa de realizar delito sexual, que el victimario hubiera ejercido violencia familiar cuando la víctima fuera elegida a partir de su preferencia sexual hacia personas del mismo sexo, y cuando la víctima hubiera sido trabajadora sexual o laborando en bares o centros nocturnos. La pena propuesta era de 40 a 60 años de prisión. La iniciativa fue desechada el 28 de abril del 2009 en Cámara de Diputados. En 2011 presentan una nueva propuesta que establecía las bases para una investigación con debida diligencia en los casos de feminicidio, pero que presentaba algunas contradicciones entre la necesidad de contar con una evidencia estadística de la magnitud del fenómeno y la imposibilidad de las instituciones del Estado involucradas en responder con asertividad a la verdadera cifra de mujeres que son asesinadas por razón de género en México, aspecto que al día de hoy todavía tenemos pendiente. Las mujeres asesinadas son sistemáticamente invisibilizadas en las cifras de homicidios que recogen las instituciones de procuración de justicia. Por tanto, al día de hoy todavía no podemos tener un número cierto. Finalmente, en abril de 2012, luego de la aprobación del proyecto de decreto por parte de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, luego de algunas modificaciones, determina el capítulo 5, feminicidio, artículo 325, y lo determina como comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurren algunas de las siguientes circunstancias. Pareciera reiterativo, pero a todas y a todos nos han tocado revisar sentencias del Fuero Común y pareciera que no hay forma que puedan ubicar en cada una de estas. Número 1, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número 2, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectivo de confianza. 5, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que es el tiempo previo a la privación de la vida. Incomunicada en su amplio espectro. Y 7, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y 500 días de multa. Además de estas sanciones, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y 500 a 1.500 días multa. Además, será destituido o inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo. Señala Rita Zagato en las formas elementales de la violencia. El feminicidio es una violencia estructural, enclavada en la sociedad, en las propias instituciones, donde la razón de género
se interrelaciona con las otras categorías desde una perspectiva interseccional de las violencias. La razón de género es mucho más profunda que el hecho biológico de ser mujer. La violencia es un sujeto masculino hacia quien muestra los signos y gestos de la feminidad. El énfasis del análisis se encuentra en las relaciones de poder, en el ejercicio del poder mismo. Se pregunta Lucía Núñez en el libro que les comenté, si tomamos en cuenta que el feminicidio proviene de las desigualdades de género y que es la expresión extrema de la violencia de género, sumada a la impunidad de las autoridades, a la misoginia, a la omisión y conclusión de los agresores, deriva de la negación del acceso a la justicia y por ende en la violencia institucional, ¿en verdad se espera que este tipo penal, independientemente de todas las objeciones prácticas que pueda tener, sea funcional? Ya no se diga para erradicar, como lo plantean algunas leyes, sino para mermar la violencia feminicida, sobre todo si quien será el encargado de perseguir, investigar, reprimir dicha conducta es el Estado. Es un cuestionamiento fuerte y crítico. Sin embargo, soy firme creyente que desde el Poder Judicial de la Federación y desde la labor que hacemos las juezas y los jueces, se ha demostrado que la impartición de justicia en los casos de feminicidio es una puerta de esperanza y a la justicia para muchas mujeres y sus familias. Así, la evidencia de la sentencia que hemos citado en el caso Mariana Lima Buendía me permite referir el nombre, ya que como todos sabemos, si bien en los juicios de amparo estos son reservados, en este caso la quejosa Irinea Buendía, que es madre de Mariana, pidió precisamente como una medida de reparación que la sentencia sea conocida con el nombre de su hija, constituyendo el primer pronunciamiento de este alto tribunal relacionado precisamente con el feminicidio. La decisión fue el reconocimiento del derecho de las mujeres en esta sentencia a una vida libre de violencia y discriminación, así como la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, además de un esfuerzo por brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos. Una gran guerrera y muy admirada. Esta sentencia tiene un valor invaluable, desde la técnica con la que la Suprema Corte lleva a cabo su facultad de atracción con un estudio en total aplicación a la perspectiva de género y que derivó en una sentencia orientadora que nos fija criterios claros de cómo debe llevarse a cabo una investigación con perspectiva de género. Esa es la luz que sí veo yo en esta respuesta, Laura Núñez. Los aspectos relevantes de este caso ya todos los conocemos, cómo sucedieron los hechos, y es básicamente el abstract de la sentencia, podríamos decir, que nos remite a un derecho fundamental. ¿Por qué llega a la Corte? Porque la Corte ve que entre los actos, de acuerdo a la petición a la causa de pedir de Irinea, es el derecho a la verdad, precisamente ese acceso a la verdad. Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su jurisprudencia que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho a las víctimas y o a sus familiares a obtener precisamente de los órganos competentes el esclarecimiento de los hechos violatorios a los derechos humanos y a las responsabilidades correspondientes. Este derecho nos obliga a todas las instancias involucradas precisamente a actuar con debida diligencia y aportar lo necesario para esclarecer los hechos y que las personas afectadas y sus familiares tengan acceso a la verdad. Ese es nuestro papel, compañeras. De hecho, en el caso Mariana Lima Buendía, el juez otorgó el amparo por la vulneración a este derecho en la apreciación de la causa de pedir de su madre. Con estos ejemplos podemos ver que el Poder Judicial de la Federación, a mi criterio, sí ha respondido de manera positiva ante el fenómeno del feminicidio, pero no podemos dejar de lado que este va más allá. La respuesta al mismo va contextualizada con la construcción social en la que vivimos. Este análisis es fundamental en cuanto hemos problematizado el fenómeno del feminicidio a lo largo de esta exposición
y hemos analizado todas las instancias que están involucradas. No es solo el Poder Judicial de la Federación, también es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Desde la impartición de justicia tenemos claridad en la brecha que aún debemos superar en materia de igualdad de género y de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, también tenemos claridad en que todas las instancias deben hacer lo que les corresponde, ya que antes de que un caso llegue a una sentencia, hay todo un proceso previo de investigación, como se advierte en el caso de Mariana Lima. Y en el caso de los feminicidios, persisten aún una serie de deficiencias que conllevan a que no se investiguen como tal y no se llegue a un proceso penal. El análisis de las sentencias de la Suprema Corte en el caso de Mariana Lima nos da bastante luz al respecto y es una herramienta que podemos revisar como personas juzgadoras, ya que en ellas se establecen estándares sobre el derecho a las mujeres, precisamente a lo que hemos venido hablando, una vida libre de violencias y discriminación en términos generales y estructurales, así como las obligaciones reforzadas que todas las autoridades tenemos, en específico el Ministerio Público. Asimismo, esta sentencia nos establece criterios sobre la forma en que se debe conducir una investigación de la muerte violenta de una mujer. Si la muerte fue violenta, los primeros pasos son identificar a la víctima, proteger la escena del crimen, todo lo que no se hizo en ese caso, ¿no? Recuperar y preservar el material probatorio, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, preservar las evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, entre otras. El mensaje que hoy quiero transmitir y que como Poder Judicial de la Federación debemos de expresar es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha reclamado al Estado mexicano en las sentencias por violencia a las mujeres, por razón de género contra las mujeres. Enviar un mensaje a nuestra sociedad de que la violencia contra la mujer no será tolerada, para no ser perpetuada ni legitimada por las instituciones. La muerte violenta de una mujer tiene vital relevancia para el Poder Judicial de la Federación y merece la atención de todas y cada una de las autoridades. Tengo la convicción de que como personas juzgadoras estamos cada día mejorando para impartir justicia con perspectiva de género. Un ejemplo de ello son los cursos que imparte esta escuela de formación judicial. Y así lo dejan ver las sentencias que nos han llegado desde nuestras redes institucionales en estos últimos meses, por ejemplo. Nos llegó el juicio de amparo 31/2023 en materia administrativa del Juzgado Segundo de Zacatecas, donde la jueza resuelve que ningún adolescente puede quedar fuera del sistema escolar y negar un derecho a la educación por el color de cabello. No sé si la han leído, pero está brillante. A mí me causó una felicidad muy grande leer esa sentencia. También tenemos el juicio de amparo 374/2023 en contra de la autoridad correspondiente por suspender la pensión de viudez a una mujer por el hecho de no estar casada legalmente, donde la jueza, y qué gusto me da decir que es una jueza, donde la jueza resuelve a favor de la mujer viuda, y también tenemos el juicio de amparo 1252/2023, donde otra jueza federal de Morelos ordena que se le reconozcan sus derechos agrarios a una mujer campesina adulta mayor, ahí va la transversalidad, reconociendo que es copropietaria de una parcela que por usos y costumbres se registró solo a nombre de su expareja. Todas estas sentencias que nos hablan de la vida cotidiana de las personas justiciables y de sus problemáticas ante la necesidad de justicia fueron resueltas con perspectiva de género, compañeras y compañeros. Por lo que puedo concluir que si bien aún nos encontramos en el camino para construir una vida libre de violencias hacia las mujeres, estoy convencida que el Poder Judicial de la Federación sigue realizando con toda responsabilidad la parte que le corresponde, tanto en capacitación como en el desarrollo de sus sentencias. Agradezco a todas y todos ustedes su amable paciencia y no olvidemos, como parte de este himno que entonaremos el día viernes en la marcha, si nos tocan a una, respondemos todas. Muchas gracias.
Magistrada, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo y por poner, por supuesto, en perspectiva, ¿no? Cuál es la labor del Poder Judicial de la Federación y la importancia que tiene, ¿no? Para realmente avanzar en esos temas tan delicados, tan complejos, que muchas veces no se alcanzan a ver desde otras perspectivas, pero desde el Poder Judicial de la Federación, pues claro que deben de quedar evidentes y se tiene que poner como la tarea, ¿no? Que tenemos nosotros. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna inquietud que quiera plantear a la magistrada. Tenemos unos breves minutos para ello. En verdad, cómprenlo. La verdad, yo se lo regalo, pero cómprenlo. A mí me lo regalaron, lo presentamos en la feria del 25N de la unidad. Nos hicieron el favor, una de las autoras, de ir a presentarlo. Es una joya me creó esa inquietud de hacerlo respecto a las primeras sentencias que dicté como jueza. Hagan ese ejercicio, háganlo como secretarias o como oficiales, acaban de escuchar, yo empecé de oficial judicial, y todo lo que haces en perspectiva, tiempo después, agarra bueno, yo siempre guardo mi primer acuerdo, siempre guardo lo primero que hago en cada época de mi vida, y realmente es muy bonito. Yo cuando empecé de oficial, guardaba mis primeros acuerdos, pasé a secretaria y cómo va uno evolucionando, va uno creciendo con los cursos, con todo lo que nos pasa en la vida, nuestras propias experiencias de vida. Y esto es una joya en ese aspecto, la verdad, el leer cómo eran unas sentencias, y no tan lejanas, ustedes muy joven, pero muchos de acá estamos en la misma edad, y la verdad que pues, no es algo muy lejano, ¿no? Muchos de aquí, cuando lo que estudiamos en la universidad, que no es su caso, ya no existe, ¿no? Cambió el derecho penal, cambió el laboral, que no creímos que iba a cambiar, pues también cambió, ¿no? Entonces, pues prácticamente tuvimos que reconstruirnos y volver a estudiar todo, ¿no? Entonces, ese ejercicio está muy bonito acá, con muchísimo gusto le doy. Y a los demás, pues la verdad, no es hacerles, pero es una joya para esa reflexión. Por eso yo dije, ay, ¿será que los aburriré con este ejercicio de ponerlos? Pero se lo resumí y dije, sí se me hace muy importante hacerlo porque es cómo hemos crecido como Poder Judicial de la Federación, cómo hemos evolucionado, cómo la perspectiva que teníamos hace unos años de estos temas, y que la verdad me impactó también mucho ahora que estuve en el sur, en estos temas y digo, yo soy del sur, bueno, mis papás son del sur, no lo digo de forma despectiva, al contrario, se me hace un lugar hermoso, pero el que te digan, ¿es obligatorio tomar esto? O sea, realmente dices, ¿en serio? O sea, todavía estamos en esa etapa. O sea, ya ahorita ya deberíamos estar como un paso más, ¿no? O sea, y ver qué más podemos hacer para lograr esa protección integral hacia las mujeres. Pero con mucho gusto. Se llama Sentencias Feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género. Es Proyecto México, las coordinadoras son Geraldina González de la Vega e Isabel Montoya Ramos. Brillantes personas. Bueno, el papá de ella me dio clases en el NACIP, también brillante. Ya. 25N vamos a volver a tener, y ahí se los pueden autografiar. ¿Algún comentario más? ¿Sí? Sí, lo entiendo perfecto.
Ok, la entiendo perfecto. Mire, aquí están los representantes de la Escuela Judicial. Ahorita tenemos, a la Escuela Judicial le corresponde la capacitación, a la unidad en la que estoy nos corresponde la sensibilización, porque estamos en dos aspectos diferentes, trabajamos conjuntamente. De hecho, para toda la sensibilización en este programa territorial, pues obviamente nos apoyamos totalmente en la escuela, porque nosotros no tenemos aulas ni nada, y muy amablemente la doctora Josefina nos respalda en ese aspecto. En la capacitación, bueno, será una pregunta para Escuela Judicial, porque esa parte no la tengo clara. Tengo la cuantitativa de escuela porque nos la comparten, pero la cualitativa no. Y precisamente en esa inquietud de cómo ver ese pulso es que la ministra presidenta nos ha enviado a todos los circuitos, porque no es lo mismo tener un porcentaje cuantitativo de todos los cursos que se subieron a la página a estar en persona y realmente poder tomar el pulso. Entonces, lo que estamos haciendo, acabamos de empezar, por cada circuito al que asistimos, hacemos un dictamen y lo estamos compilando para poder realmente hacer este tipo de ejercicios. Vamos empezando, tenemos un mes, llevamos Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa y Querétaro apenas. Entonces, sí tienen todos y cada uno particularidades muy marcadas. Es más, en un mismo circuito, por órgano, se advierten muchas circunstancias diferentes, totalmente diferentes. Ahorita que estuve en Campeche, por ejemplo, pude advertir como un relevo generacional. Y hace unos momentos lo estaba comentando con el doctor, porque como oficial que fui, como secretaria, como actuaria, como jueza, ahora magistrada, pues logra tener cierta sensibilidad y preocupación hacia los compañeros y las compañeras. Le decía que veía órganos totalmente jóvenes, el mayor tenía 28 años, ¿no? Pero también me preocupaba que me ponía a platicar con ellos respecto precisamente a estas sentencias que acababan de salir y las desconocían. Entonces, en ese aspecto sí me preocupó y bueno, pues tuvimos que decirles que se acercaran y darles como dinámicas y herramientas para precisamente tener ese contacto un poco más. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues obviamente con esta evolución que vamos a dar. Primero vamos a hacer el territorial y posteriormente vamos a dar el segundo vía remota y creo que con eso vamos a poder tener un comparativo de la evolución de cada órgano. Para servir. En la próxima participación que tengamos, a mí me gustaría comentarles algunos asuntos que resolvimos cuando yo estuve en materia penal, pues ya hace más, ¿qué será? 30 años. No, sí estuve en materia penal en el segundo tribunal y nos tocaron unos asuntos muy interesantes precisamente de feminicidios con muchas particularidades y uno de ellos me llamó más la atención porque habían condenado a una persona que había sido pareja de la jovencita que mataron, pero que ya se los platicaré con detalle muy breve, ¿verdad? Pero sí me interesa que sepan, pues, en aquel tiempo pues todavía no se usaba tanto la perspectiva de género ni nada de esto, ¿no? Pero sí, yo creo que era parte de la sensibilidad que tuviéramos para resolver, que eso era muy importante, porque aparentemente las denuncias pues indicaban que sí era esa persona, pero ya a través del proceso y de todas las pruebas y sobre todo la sensibilidad y la perspectiva en que lo veíamos, pues ya nos cambiaba el panorama. Entonces, pues sí. Ay, muchísimas gracias por compartirnos. Efectivamente, bueno, ahora lo puedo decir porque ya la sentencia causó ejecutoria. Hace aproximadamente 2 años
fue muy sonado, no sé si escucharon, la muerte de una teniente en Chicoacén, en la presa de Chicoacén. Ese asunto me tocó a mí y ese asunto venía por homicidio. Y era evidente por todas partes, por los testimonios y por mil razones, que era un feminicidio. El teniente era su pareja, bueno, tenían algún tipo de relación con ella, y el otro fueron dos personas, el teniente y el otro, y existían todos los elementos, subordinación, bueno, todos y cada uno, y fue consignada por homicidio. Entonces, cuando le tocó a su servidora, tuvimos que reponer, mandarle, y ya se reclasificó para feminicidio. Pero efectivamente, ahorita tenemos más herramientas, como usted dice, antes era un poco más la sensibilización, ¿no? Y era un asunto realmente muy relevante, porque hasta estuvo en las pláticas de la mañana, pero la verdad que sí lastima ver cómo algo tan evidente lo quieren invisibilizar de esa manera como un homicidio, ¿no? Entonces nos corresponde a nosotras y a nosotros como Poder Judicial de la Federación, yo creo que dar esa parte que tenemos para poder colaborar y poder abonar a esta construcción de poder lograr un espacio libre de violencias para las mujeres. Muchas gracias a usted. Maestra, muchas felicidades. Muy clara su exposición, muy rica en contenido. Yo no soy parte del Poder Judicial, pero atiendo esta invitación porque me parece que son temas de vanguardia y que, como usted lo señaló, estamos en un cambio de cultura. Pero me parece que estamos cayendo en una situación en donde estamos delegando todo para este cambio de cultura en el Poder Judicial. Que el Poder Judicial tenga estos cursos de sensibilización y que los tribunales federales emitan sus sentencias para entonces comenzar a cobrar conciencia de este cambio de paradigma. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que nos estamos dejando llevar y recargando nada más en el Poder Judicial. Yo creo que este cambio de perspectiva tiene que formar parte de todos los sistemas educativos, no solamente el Poder Judicial. El Poder Judicial yo lo veo como la última instancia en donde finalmente el Poder Judicial pues tiene esta óptica y entonces rescata esta perspectiva, ¿no? Entonces me parece que la sociedad debe cobrar conciencia para que las instituciones educativas, y no me refiero a las universidades, estoy llevando agua a mi molino, pero desde la secundaria y preparatoria se tiene que comenzar a desarrollar esta educación y esta cultura de perspectiva de género, porque si no estamos delegando todo en el Poder Judicial y el paquete es muy grande solamente para ustedes. Entonces creo que el mensaje debe ser: tenemos que trabajar con las instituciones educativas desde secundaria, preparatoria y desde luego universidad para tener esta nueva cultura. Muchas gracias. De acuerdo. De hecho, si a mí me pregunta algo, yo la única forma que creo que este país va a cambiar es con la educación. Yo hasta que no escuché a alguien en campaña que diga, le voy a apostar a la educación, no voy a creer que esto va a cambiar, porque es lo único que nos va a rescatar como país. Y no solo voy a la educación, esta cuestión es una cuestión estructural, es de familias, es de la construcción social. Desgraciadamente estamos normalizando tanto las violencias en música, en tantas cosas, en la misma familia, que efectivamente yo estoy de acuerdo con usted, traemos un peso cargando muy fuerte que no nos corresponde totalmente a nosotros, sino que nos corresponde como sociedad. Y lo de la educación, soy fiel creyente que hasta que la educación de este país no se tome en serio, la sociedad como tal no va a cambiar. Muchas gracias.
la última persona que habló. Si bien es cierto, nosotros tenemos como parte del Poder Judicial derivado de las reformas, 2 de estas de 2021, 2 cursos en materia de género. El que si no me equivoco, herramientas para generar espacios libres de violencia, y el otro que se llama, creo que es espacios libres de violencia. Este punto lo quiero hacer público porque creo que vamos en una 8ª edición. Yo tomé el primero y tomé apenas uno extra. Es increíble cómo estos cursos circulan las fotografías de todas las preguntas con los compañeros del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esta situación no está a través de las herramientas de inteligencia artificial como es Sumadi. Entonces, si nosotros, Poder Judicial de la Federación, estamos en un paso del tema de la igualdad y la perspectiva de género, y estos cursos obligatorios que nos hacen tomar son fotografiados por los compañeros para que todos saquen 10, ¿qué vamos a hacer, no? Es importante esa parte. En un primer punto, yo creo que abonando a lo que dice, si no me equivoco, el rector de la escuela. Le contesto en esa parte. Fíjese que atendiendo a la primera pregunta, bueno, la pregunta creo que de la compañera, efectivamente esos 2 cursos están en plataforma, en algún momento eran obligatorios y condicionantes, ya no son condicionantes de nombramiento ni de nada. El Pleno, en un punto de acuerdo, en un CEPLE, ordenó que ya no fueran condicionantes, nada, se quedaron como obligatorios. Y en el segundo punto nos conminó a Escuela Judicial, a la unidad y a la Unidad de Derechos Humanos y Perspectiva de Género a revisarlos y reestructurarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuantitativamente, tuvo impacto cuantitativo por la obligatoriedad, pero no tiene un impacto cualitativo. Entonces, por ejemplo, en la unidad, de hecho, creo que el de herramientas se va a bajar y se va a sustituir precisamente por este plan territorial de sensibilización, que consideramos que al ser más interactivo, porque también es lúdico, interactivo, puede tener mayor impacto. Y no irnos con que si pasa, si toman las fotografías, sino, número 2, la verdad que eso de las fotografías, pues es una cuestión de ética, ¿no? Y es una cuestión personal, digo, si uno ni en la primaria, mi padre en paz descanse decía, o sea, puedes engañar al mundo, pero no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, ¿quién hace eso? Pues habría que cuestionarse si realmente tendría el tema de pertenecer al Poder Judicial, desde mi muy particular punto de vista, no es institucional. Pero bueno, esa es la reflexión, se van a revisar, tenemos la indicación de revisarse desde la unidad, nosotros el que tenemos arriba, que es el de herramientas, lo bajaríamos y ya empezaría nada más. Y creo que Escuela y Derechos Humanos van a revisar el otro y es el que va a quedar arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, en un segundo punto, lo único que quería decir es que el día domingo fue la Feria Internacional del Libro, ahí en el Palacio de Minería. Es interesante ver que todos los organismos o entes autónomos regalan los libros, precisamente en especial punto el INAI, ¿no? En todos los temas de transparencia y acceso a la información. También está el Banco de México, está el INE, de ahí creo que vi también el IFETEL, te regalan cuestiones para que tú estés pues documentado. Yo pertenezco a un órgano jurisdiccional gracias a un curso que tienen en materia, si no me equivoco, es de capacitación administrativa en transparencia, pude resolver un asunto y con los libros regalados. Sin embargo, acudo al stand de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente yo sé que todos los libros que tienen ahí son descargables a través de los QRs de estos famosos cuadernos de jurisprudencia. Son una maravilla, sí, los invito a todos que los descarguen. He leído bastantes de esos libros del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo único que puedo decir, es caro el libro. Por parte de la Suprema Corte, 700 pesos. A lo mejor lo que usted me dice de los protocolos, prefiero traerlos así y los voy leyendo, tal vez porque son caros los libros. Y yo creo que en esa difusión… La verdad, los traigo acá. Honestamente, porque, bueno, ahorita imprimí esto por otras circunstancias, pero digo, entre otras cosas,
los árboles se están acabando. Honestamente, sí tenemos ya que transitar, así como en los órganos jurisdiccionales transitamos al expediente electrónico. Yo le digo, en mi órgano jurisdiccional, que ya no es mío, pero yo trabajaba completamente con expediente electrónico y únicamente lo que presentaban en físico, mis amparos ya eran de este tamaño. Siempre estuve en contra del duplicado de la suspensión porque para mí era un papel que aparte de dar más trabajo a todo mundo, fólialo, séllalo, no tenía ninguna utilidad. Entonces, en la medida que podamos transitar, a nosotros nos cuesta un poquito más porque no somos como de la era digital, y me reconozco como tal, pero créanme que como todo en la vida, ¿no? Es como el ejercicio. Uno no está hecho para el ejercicio, vemos quiénes no, pero te obligas, ¿no? Dices, esto es sano para mí y tengo que hacer aunque sea un poquito, porque si no algo me va a pasar, ¿no? El día de mañana. Entonces, de veras que yo antes decía yo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Últimamente ya los descargo y ya trato de leerlos ahí. Y créanme que sirve mucho porque, bueno, ahorita que he tenido que viajar mucho, pues no, pues la verdad que, bueno, viajamos con una maletita chiquita porque tenemos que ir y venir. Y lo menos que podemos ir recargando. Y yo la verdad que sí tengo ese hábito, todos los días me levanto en la mañana, leo la primera hora del día y luego si tengo un tiempo muerto leo. Y es una cuestión de a veces hasta diciendo, ay, ¿será que estoy normal? Si no, pero no solo derecho, ¿eh? Hace muchos años, mi papá siempre nos decía, tenemos que estar leyendo, no solo leas lo que es tu expertise, sino que tienes que leer otras cosas, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo me hice la idea de todos los premios Nobel, siempre leerlos, me gustaran o no me gustaran, porque pueden no gustarte, ¿no? Por ejemplo, a mí, con todo el respeto, y sé que se va a escuchar espantosísimamente, bueno, no voy a decir el nombre, pero a mí hay autores que me cuesta muchísimo leer, y los lees y los vuelves a leer. 100 años de soledad, es horrible, me costó mucho. Y otra vez regresaba y bueno, pero hay otros que te fluyen muy bien, ¿no? Y que para alguien puede ser complicado, a mí me gusta mucho. Entonces, la verdad que es inténtelo, luego así como los retos en la vida y las promesas que hace uno de que un año no voy a tomar Coca-Cola, tipo así, y va a ver que después va a fluir totalmente, le va a servir mucho. Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Gracias. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, felicitar a la magistrada por su ponencia, la verdad, muy buena, muy interesante, muy práctica, que creo que eso es lo que a muchos nos interesa, por lo menos los que estamos en la teoría, ¿no? Yo soy académico. Y bueno, también un poquito comentar sobre aquella cuestión que hicieron en primera instancia las compañeras que son un poco más jóvenes, ¿no? que algunos de nosotros, ¿no? Y se preguntaban, ¿no? sobre si hay un impacto cuantitativo o cualitativo, ¿no? Yo, nada más rapidísimamente, yo quisiera comentar que sí, la verdad yo sí he notado un impacto, al menos en la cultura, ¿no? Judicial, ¿no? Yo hace 12 años hice una tesis precisamente en materia de perspectiva de género y en esa tesis entrevisté a algunas juezas locales, apenas iba saliendo el protocolo quedó fuera de la tesis, pero una de las conclusiones que saqué es, me gustaría estudiar en algún punto del tiempo cómo ha funcionado este protocolo, ¿no? Y bueno, ya pasaron 12 años. Y ahora que la escucho a usted y las sentencias que comentó, pues realmente son los puntos del protocolo, ¿no? Son los puntos del protocolo. Y esto va enfocado precisamente al título de la ponencia, ¿no? Que es el deber de los juzgadores, los y las juzgadoras, ¿no? de tener perspectiva de género en sus sentencias, ¿no? Yo en aquella ocasión entrevisté a algunas juezas, me comentaban que lo que se proponía sobre las leyes en materia de género pues era un tanto complicado de aplicar en esa realidad en aquel entonces, porque un juzgador se supone que debe ser imparcial y objetivo, ¿no? Entonces, como que había esa pugna, ¿no? interna de ellas precisamente, y mujeres sobre todo, ¿no? De decir, bueno, ¿soy jueza o mujer? ¿No? Hay como que un choque, ¿no?
Y entrevistándola sobre sus experiencias personales, yo también me preguntaba, pero de estas experiencias que usted me narra, pues usted también ha sido víctima en cierto sentido de algún tipo de violencia, ¿no? ¿Por qué no empatizar quizás con los casos, ¿no? que llegan a sus manos, ¿no? Entonces la conclusión fue que pues había una cuestión pues sí, ética, institucional, ¿no? Muchas cosas ahí entremezcladas, ¿no? Y ahora veo yo con mucho gusto, con mucho agrado, que pues esto ya se está rompiendo y realmente pues es algo pues muy bueno, ¿no? Desde una perspectiva generacional, ¿no? Siendo un poco optimista, ¿no? Respecto de lo que yo vi en mi época, ¿no? Entonces creo que va muy bien este transcurso, ¿no? De pasar de una perspectiva pues de invisibilización, ¿no? De todos los sucesos que les acaecían a las mujeres, a una perspectiva más de visibilización, ¿no? Y lo que acaban de decir todos los compañeros que intervinieron, pues es bien cierto, ¿no? No nada más son los jueces, es la educación, es la institucionalidad, o sea, todo el aparato institucional del Poder Judicial, nosotros también desde la academia, ¿no? Las familias desde sus casas, ¿no? Es una cuestión muy compleja, pero bueno, me da gusto, y con esto concluyo, me da gusto saber que desde el Poder Judicial pues sí se está tomando alguna acción y pues es digno de aplaudirse. Y gracias. Gracias. ¿Y qué le puedo decir? Bueno, con el liderazgo de la ministra, yo creo que es una persona que tiene una sensibilidad impresionante, más que es de carrera, y esta parte de lo cualitativo, pues prácticamente es algo que ella lo impulsó, ¿no? O sea, quiero realmente que vayan, quiero que tomen el pulso, quiero saber de qué van los circuitos y los órganos jurisdiccionales. Y pues aquí estamos haciendo todo lo posible por cumplir con eso. Y aparte yo estoy muy convencida de eso. Yo soy una amante de la carrera judicial. Aquí me he formado y creo muchísimo en que sí somos personas con muchas capacidades, que siempre nos estamos actualizando, siempre estamos tratando de éticamente poder dar más por nuestro país, ¿no? Entonces creo que esa evolución que usted nos cuenta, pues es muy satisfactoria también para mí. Muchísimas gracias. ¿Nueva participación? Muchas gracias. Primero que nada, gracias magistrada por la conferencia, estuvo muy interesante, muy bonita. Y yo tengo 2 puntos. El primer punto sería respecto a la historia de lo que han sido los feminicidios. Se ha notado un aumento de 128% desde el 2007 al 22 y del 8.6 del 22 al 23. Y tengo muy entendido que gran mayoría tendría que ser por la eficiencia que se hace en los juzgados al identificar lo que son feminicidios de los que antes eran considerados tales como homicidios. Al menos yo creo que tiene que ser esa parte. Pero usted en lo personal consideraría que se debe a eso, a la eficiencia del sistema, o que dentro del mismo sistema todavía existe una tendencia al aumento de feminicidios, sea por tendencias culturales como las que estuvimos hablando, música, desde mi punto de vista otro punto clave es redes sociales, que al final de cuentas aceleran la velocidad social hasta el punto en el que muchas personas empiezan a desconocer a sí mismas, no saben identificarse, cosas por el estilo. Y eso también lleva a mi segundo punto. El segundo punto tiene que ver respecto a la educación. En el caso de ¿qué es lo que usted consideraría que tendría que ser un punto clave en términos del Poder Judicial para establecer ciertos límites para que se empiecen a enfocar mejores estas tendencias? Sea como, por ejemplo, desde mi punto de vista, tengo un hermano menor, él a veces llega a utilizar demasiado el celular para cuestiones de tareas, pero seguramente ahí también está viendo todas las respuestas de algunas, no sé, cosas de matemáticas, lo que sea, porque pues, no le gustan. También puede haber muchas cosas por el estilo con un chorro de personas. Así que, desde mi punto de vista, no sé si sea tan factible que el Poder Judicial tenga algunas pequeñas propuestas ahí que pueda después mandar al Senado Pues mire, o algo. respecto a ese tema, creo que comparto con el rector de la Escuela Libre que no es un tema propiamente responsabilidad del Poder Judicial de la Federación. Realmente ese uso y es porque estaríamos pugnando contra el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces,
chocaríamos con otros principios. Creo que eso es un tema de construcción social. Creo que es un tema que sí le toca a la sociedad, que sí le toca a las familias. Se lo digo como mamá, ya no como jueza ni como nada. Como mamá, pues sí estoy muy al pendiente de mis hijos. Aquí tengo al único que tiene, mi hijo no tiene 13 años y no tiene celular. Tiene un iPad que está conectada a mi teléfono y todo lo que baje y todo está aquí. Entonces, en el momento, y tiene la educación de cuando él va a bajar algo, antes de que a mí me aparezca, él me dice a mi mamá, vi esto, ¿cómo ves? Y lo bajamos, ¿no? Es tal vez una cuestión también de comunicación, de enseñarle, de decirle qué es y qué no es, ¿no? Pero eso se lo digo como madre, ¿no? No como parte del Poder Judicial. Ahora, no creo que esa parte realmente nos corresponda como Poder Judicial. Obviamente, en su momento, tal vez llegue algún tema y se tenga que pronunciar el Poder Judicial respecto de algunas circunstancias que no creo que sean tan delimitantes como la que me acaba de mencionar. Y la primera, perdón, la primera era… sobre la tendencia de… la tendencia, pues miren, eso realmente sería un estudio tanto antropológico como sociológico para poder responder a qué obedece, ¿no? Porque pues tenemos muchas circunstancias que pueden incidir. Una de esas es la invisibilización de los feminicidios, al convertirlos como homicidios, tendríamos que estudiar esa estadística y demás. Pero lo que sí estoy cierta de por qué se siguen dando es por la impunidad. ¿Por qué alguien puede matar a una mujer? Porque no le pasa nada. Yo creo que tenemos un claro ejemplo con Devani en Monterrey, que alguien me diga qué ha pasado con ese asunto, ¿no? Entonces, pues mientras las cosas estén así, así seguirán. Muchas gracias. Para hacerlo. Pues no me queda más que agradecerle en nombre de la doctora Josefina Cortés Campos, directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, de la licenciada Daniela Pardo Soto Reyes, secretaria técnica de Derechos Humanos, agradecer su tiempo, el espacio. La magistrada viene casi bajando del avión y ahorita va a organizar el tema del contingente del viernes. Convocados a la marcha del 8, por favor. Todas, y a los compañeros apoyen. También tenemos un afiche en el que qué acciones podrán ustedes realizar para apoyar al 8M. Están todos convocados. En los paneles está la dirección y pues vamos todas, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a la maestra Daniela Pardo Soto Reyes, a la doctora Josefina y a todos por su amable recepción en esta escuela judicial y a todos ustedes, todas y todos, por escucharme, por la paciencia. La verdad yo sé lo que es estar en una silla y estar tanto tiempo. Les agradezco infinitamente su paciencia, sus aportaciones y creo que todos venimos a aprender y a retroalimentarnos con todas las pláticas. Muchísimas gracias y estoy para servirles.